Bien, nuevamente nos conectamos. Les vamos a dar unos minutos para que puedan conectarse los compañeros. Doctor, ¿me puedo ausentar unos 5 minutos? ¿Por qué te vas a ausentar? Es que voy a ir a recoger comida para mi familia. Ya, te apuras, te apuras. Ya. Ok. Bien, que vayan conectándose todos. Ya estamos en línea con Denia, Kendall. ¿Se está entendiendo, chicos? He explicado de esa manera. Es muy importante que manejemos de forma básica esta clasificación para que podamos entender. ¿Se está comprendiendo? En lo personal, sí, doctor. Ya, no estoy utilizando terminología muy técnica, ¿no? Me van a preguntar, chicos, si no entienden algún término por ahí. ¿Ya? Por favor. ¿Se está entendiendo, Kendall? Sí, doctor. Ok. Bien, están ingresando más de los compañeros. Perfecto. Fíjense, la siguiente clasificación, mientras se van conectando los compañeros, la siguiente clasificación, como que parecería una duplicidad del cuadro rojo, ¿sí? Miren, privado público, donde está el cursor, y abajo públicos y privados, ¿cierto? Pero el primer artículo, la primera clasificación que está con color rojo, ¿sí? Es según la naturaleza de las partes. Cuando el Estado interviene como parte, estamos frente a un contrato público. Cuando las personas particulares, entre ellas, perfeccionan un contrato, estamos frente a un contrato privado. La clasificación de públicos y privados por su publicidad, ¿ya? Por su publicidad. Ya no por la naturaleza de las partes. Cuando hablamos de publicidad, tiene que ver con el carácter público de un documento, es decir, de conocimiento de del entorno, de la sociedad. Tiene carácter público. ¿Cuándo un contrato va a ser público independientemente de la forma? ¿No? Los contratos van a ser considerados por su publicidad públicos cuando se dé la intervención de alguna autoridad que dé notoriedad o fe. ¿Cuál es el funcionario fedatario? ¿Qué se llama al funcionario que da fe de los actos que realizan las personas? Notario de fe pública, doctor. Muy bien. El notario de fe pública da fe, da certeza de los actos que realicen las personas y también los jueces, ¿sí? Participan o intervienen en determinados actos jurídicos. Entonces, desde el punto de vista de la publicidad, los contratos también van a merecer una clasificación como públicos y privados. Los contratos privados, por su publicidad, van a ser aquellos en los que no intervenga, no participe ni un notario ni un juez. ¿Sí? Es aquello que llamamos un documentito privado, solo hecho entre las partes. No se ha llevado al notario, no se ha diligenciado ante un juez, ha quedado entre las partes, el famoso documentito privado, un contratito privado. A eso se refiere esta clasificación cuando habla por su publicidad. ¿Ok? Bien. Con eso habríamos terminado
de ver la clasificación general de los contratos en base a diferentes tópicos que los clasifica. Perfecto. ¿Cuál fue el ejemplo, el primer ejemplo que pusimos para poder empezar a entender lo que es un contrato? ¿De qué hablamos? ¿Se acuerdan? ¿Hablamos del matrimonio o no hablamos del matrimonio como una especie de indagar si el matrimonio podría ser considerado un contrato? ¿Sí o no? hablamos de Sí hablamos. Lo que vamos a ver a continuación es la base para determinar la eficacia legal de un contrato. Entiendo que están llevando derecho laboral o ya han llevado. Ya hemos llevado. Entonces no va a ser nuevo para ustedes. De pronto más específico, pero nuevo no. Cuando un contrato no cumple o no cumpliera con los requisitos que la ley establece, ¿es nulo o es anulable? ¿Sirve o no sirve? ¿Es legal o no es legal? ¿Qué creen? Si la ley determina que ese acuerdo de voluntades debe cumplir con ciertas exigencias, con ciertos requisitos, y por alguna X o Z razón no cumplimos con todos los requisitos, ¿ese contrato nos va a ser útil o no va a servir porque no tiene valor legal? ¿Qué creen? ¿Qué creen, chicos? ¿Debo o no debo cumplir con el Se contrato? debe cumplir. Se debe cumplir. Pues bien, volvamos al primer ejemplo, que es el ejemplo que con mayor facilidad se acuerdan. La pareja que toma la decisión de contraer matrimonio, para llegar al matrimonio, ¿debe cumplir ciertos requisitos o no? Sí, doctor. Sí, debe cumplir. Tanto formales como personales. Los formales, pues, debe ir al registro civil con sus cédulas de identidad, certificados de nacimiento, no sé si están exigiendo el certificado de estado civil, la fotocopia de carnet de los testigos, y deben proceder a inscribirse. El oficial de registro civil les dará día y hora de celebración del matrimonio. ¿Sí o no? Sí, doctor. Eso es formalidad. Desde el punto de vista personal o sentimental, para llegar al matrimonio, ¿qué requisitos, llamémosles requisitos, qué condiciones se debe cumplir? ¿Debe haber de por medio sentimiento o no debe haber? Para el matrimonio de civil, ¿no, doctor? Claro, ¿debe haber o no debe haber sentimiento? No es un requisito, pero sí hay. ¿Qué decía la otra compañera? Doctor, pero para la formalización de un contrato, digamos, que se podría decir matrimonio, el sentimiento llegaría a ser subjetivo, ¿no? Porque es algo que no se puede ver, tocar, sentir, nada. ¿Ya? Por la otra persona que está celebrando la unión.
Ya, perfecto. Pero para tomar la decisión de contraer matrimonio, ¿ambos deben abrigar ese sentimiento o no? Para llegar al altar y decir, sí, acepto, ¿debe o no debe haber? Ojo, ojo que contraer matrimonio debe ser un acto voluntario. ¿O debe ser obligado? Voluntario, doctor. Voluntario. Debe existir, independientemente del derecho subjetivo que tengan las personas, entre esa pareja debe existir el vínculo sentimental. Debe existir el deseo de iniciar un proyecto de vida en común, como dice la norma. Y debe existir la confianza y certeza para poder, estimo yo, decir acepto. El momento que se propone, el novio por lo general propone el matrimonio, ¿podríamos decir que está existiendo un acuerdo entre las partes? Sí, ¿O no? doctor. Sí. ¿Con qué se va a perfeccionar ese acuerdo? Con la respuesta de la novia, ¿cierto? Con la respuesta que diga, ok, acepto tu propuesta, yo también quiero casarme. Hay una aceptación de la propuesta, del acuerdo que se está armando. Y cuando llegan al altar, ¿qué es lo que manifiestan los novios? ¿Qué es lo que dicen? Yo acepto las Yo condiciones. acepto. Sí. ¿Esa aceptación es la ratificación del consentimiento o no? Sí, doctor. Sí, sí. Es la ratificación del consentimiento. Fíjense que hablando del matrimonio, siempre desde el punto de vista académico, hemos ido cumpliendo los requisitos del contrato. ¿Y cuáles son estos requisitos del contrato? Vamos a ver. Vamos a poner esto acá. Perfecto. Los vamos a trasladar acá. Ahí está. Messineo, ¿no? Messineo, fíjense, nos propone 7 requisitos esenciales del contrato. Para él, debe existir las partes, debe existir la capacidad, debe concurrir el consentimiento, deben haber los motivos, el objeto y la forma. Messineo dice, para que un contrato sea válido y sea eficaz y de cumplimiento obligatorio para los sujetos que realizan o celebran este contrato, primero que debe haber sujetos, las partes. Segundo, que cada una de estas partes debe tener la aptitud o facultad legal de poder contraer obligaciones y adquirir derechos. Deben ser mayores de ¿cuántos años para hablar de capacidad en Bolivia? De 18. 18 años. Debe haber consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es la manifestación de aceptación, de aceptar. Me pongo de acuerdo con la novia, le propongo que quiero casarme, me acepta la propuesta, me dice estoy de acuerdo y vamos a ir a ratificar ese acuerdo frente a un oficial de registro civil o frente a un padre, obispo, como quiera que sea, donde nos van a preguntar, ¿acepta usted por esposa o por esposo a fulanito o fulanita de tal? Y como bien decía la compañera, decimos acepto, estoy ratificando mi consentimiento. Que dicho sea de paso, más adelante vamos a ver, debe ser libre, debe ser voluntario y
no tener presión o vicio alguno. La causa es el por qué. ¿Por qué contrato? Los motivos que justifican mi contrato. ¿Cuál es la razón de mi contrato? El objeto, el para qué contrato. Y la forma es la silueta, la estructura. ¿Lo voy a hacer en formato público o lo voy a hacer en formato privado? En otras palabras, ¿lo voy a hacer cumpliendo con lo que dice el artículo 491 del Código Civil o lo puedo hacer cumpliendo con lo que dice el artículo 492 del mismo Código Civil? Messineo nos presenta 7 requisitos esenciales. Ahí está. Las partes, el centro de interés, claro, son los que toman la decisión. La capacidad, la facultad o aptitud legal, ¿cierto? Para obrar por sí mismo. El consentimiento, la voluntad, siendo el querer interno de una persona, se encuentra bajo la muestra de aceptación, de consentir entre las partes. La causa, el motivo determinante, el porqué del contrato. Los motivos, estamos hablando los requisitos para Messineo, ¿no? Lo que Messineo nos dice. Los motivos, como decía hace un momento Ninoshka hablando del derecho subjetivo, precisamente un contrato es el elemento subjetivo. Cada persona sabe el por qué, ¿sí? Justifica el por qué está contratando. El objeto se refiere a la prestación, al para qué estoy contratando. Y la forma se refiere a la silueta, al diseño del contrato, salvo que la ley determine para específicos contratos si debe ser en documento público o debe ser en documento privado. Eso es lo que nos dice Messineo. Para Messineo son 7 requisitos esenciales del contrato. Veamos que también Messineo, así como muchos autores, fuera de los requisitos del contrato, también dice, existen elementos accidentales del contrato que coadyuvan con el cumplimiento de los requisitos. Y Messineo dice, la condición. ¿Qué es la condición? Es el acontecimiento o hecho futuro o incierto, aún no producido, aún no generado, no verificado. Esa verificación, ese acontecimiento que empieza como futuro e incierto, de materializarse, de volverse cierto, de volverse real, nos va a dar la pauta para verificar la eficacia del contrato. ¿Y por qué es un elemento accidental del contrato según Messineo? ¿Por qué no es un requisito? Porque la condición no siempre, de manera imprescindible, va a ser parte de un contrato. ¿Puedo usarlo o no puedo usarlo en un contrato? Por eso se llama elementos accidentales. Puede presentarse un determinado contrato como no puede presentarse la condición. Por otro lado, nos señala al término, también llamado plazo. ¿Sí? Y si la condición es aquel hecho o acontecimiento futuro e incierto, el término es lo contrario. El término es la certeza. Sabemos cuándo empieza y cuándo acaba. Ejemplo, ¿por qué es un elemento accidental? Si he tomado la decisión de vender mi departamento, hacíamos el ejemplo con Denia, le voy a vender mi departamento a Denia, pactamos el
el monto, el precio del contrato y algunas otras situaciones o condiciones más, otras cláusulas. El día de mañana vamos a firmar el contrato de transferencia. Yo estoy vendiendo, le tengo que entregar el departamento, los documentos, las llaves. Denia me está comprando y me tiene que pagar. ¿Es necesario frente a ese acuerdo poner un término o plazo, chicos? ¿O no hay necesidad? Si hemos ya pactado todo, hemos acordado todo, mañana nos vemos a lo del abogado, a lo del notario a las 11 de la mañana. ¿Será necesario poner un plazo, un término? No, doctor. No, Doctor, Hemos quedado en algo. exactamente. Mañana se va a finiquitar todo. Voy a entregar el departamento, voy a entregar las llaves, voy a entregar los papeles y en contrapartida voy a recibir el pago. Listo. Por eso es un elemento accidental el término, así como la condición. ¿Dónde sí voy a utilizar una cláusula de término o plazo? En los contratos de préstamo, en los contratos de alquiler, ¿cierto? Sí o sí, porque tengo que establecer cuándo empieza y cuándo termina. Pero no necesariamente los voy a usar en todos los contratos en general, porque lo contrario sería ya no un elemento accidental, ¿cierto? Sería considerarlo como un requisito. Por eso Messineo les llama elementos accidentales. El modus para Messineo es una suposición antelada, dice, una presuposición, alguna carga o peso, dice, es importante, se considera importante cuando determina la decisión voluntaria, dice, ¿no? No se usa en nuestro medio como tal, pero es parte de la doctrina civil en materia de contratos. Este elemento accidental del modus ha sido muy criticada por otros autores. Sin embargo, el profesor Messineo lo ha mantenido en sus estudios y tratados de derecho civil. Un elemento accidental muy interesante es la famosa cláusula penal. No sé si han escuchado. Cláusula penal. Algunos le dicen que es la cláusula de la multa por incumplimiento o exigir la fecha del cumplimiento. Pero es un elemento accidental por el mismo hecho de que no voy a poder poner en todos los contratos, no voy a poder utilizar estas cláusulas en todos los contratos que celebren. Simplemente allá donde sea necesario. ¿Pero qué es una cláusula penal? Es una condición, es una estipulación a que llegan las partes que no busca provecho de ninguna de las partes, simplemente les empuja un poco legalmente a cumplir con el contrato suscrito. Ejemplo, ¿dónde usamos una cláusula penal? Cuando he firmado un contrato de obra para que determinado contratista me construya mi casa. ¿Sí? Yo le pregunto antes de firmar qué tiempo le tomaría construir, llave en mano, es decir, para que entre a vivir. Y me dice unos 8 meses. Perfecto, 8 meses. Pero por si se le va los 8 meses, ambas partes acordamos suscribir una cláusula penal, insertar una cláusula penal. El objetivo de esta cláusula penal no es aprovecharse de otro tipo de intereses, de dinero, no. El objetivo de esta cláusula penal, como se llama así, es coaccionar un poco a las partes para dar cumplimiento dentro del plazo que se ha suscrito. Sabe perfectamente el contratista que si no me cumple con la construcción en 8 meses que me ha prometido, por ejemplo, hemos fijado en la cláusula penal una multa de $100 por día de retraso. Entonces es una manera de mantenerlo atento, ¿no? A uno y decir, ojo, en 2 meses me entregas mi casa, la casa, ¿no?
que he comprado y que me tienes que entregar y no estás haciendo nada. Es una especie de constreñir, hacerlo más obligatorio el cumplimiento de ese contrato. Ahí se usa la cláusula penal, que la vamos a estudiar más adelante, lógicamente. Y finalmente, ¿quién no conoce sobre la seña? Quiero comprar algo y para que la vendedora no lo siga ofreciendo o no lo venda, le dejo una seña. ¿Qué es la seña? Es como un adelanto en el cual tienes que garantizar la compra que vas a realizar de dicho producto o lo que tengas. Es la garantía, doctor, de que Ya, estás dejando para comprar. ya. Anticipo de Es una venta. señal Un para que sea. anticipo, perfecto, ¿sí? Es un anticipo, es una manera de dar fe, crédito, certeza de que vamos a cerrar ese negocio jurídico, ¿cierto? Todos tienen razón, es una especie de garantía, claro. Te doy un anticipo, aquí está. Voy a ir abonándote de manera periódica. ¿Se da así o no se da así? Se da así. En materia civil, la seña es el adelanto, el anticipo. Ese montito de seriedad y formalidad que me dejan para que ya no ofrezca a otras personas. Estoy interesado. Es una tácita, es un tácito compromiso, ¿no? Por eso dejo. Pero dentro de la seña vamos a ver qué riesgos se corren con las personas que no han cumplido con un contrato donde han dejado una seña, un anticipo, un adelanto. ¿Ok? Bien, esos son los elementos accidentales del contrato que Messineo propone, fuera de los requisitos esenciales que propone Messineo, ¿no? Dice accidentales, ¿por qué? Porque considera que en algún momento podrían ser utilizados en algunos de los contratos. Básicamente es eso. Perfecto. ¿Qué es lo que establece ahora nuestro Código Civil a partir del artículo 452 al 590? Precisamente nos muestra uno por uno cuáles son los requisitos de ese contrato. ¿Qué es lo que establece el Código Civil con referencia al contrato? Y van a encontrar el contrato en el código, los requisitos del contrato en el Código Civil a partir del artículo 452. Adelante. Se van a dar cuenta que nuestro Código Civil no utiliza, no consigna algunos requisitos que Messineo sí los propone. Pero nuestro Código Civil no se amplía, es más objetivo. Bien, conozcamos un primer requisito según el Código Civil. Artículo 452. El consentimiento. ¿Qué es el consentimiento como requisito de un contrato? Es el querer interno. Fíjense, se manifiesta por la concurrencia de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Es la manifestación, es el querer interno, ¿cierto? Entonces, ese requisito del contrato llamado consentimiento debe cumplirse a cabalidad. ¿Ok? Debe cumplirse a cabalidad. Pero veamos qué es lo que establece el Código Civil. El Código Civil nos dice que el consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se lo manifiesta de manera verbal o de manera
escrita. Y es tácito, el consentimiento es tácito cuando una persona realiza ciertos actos, ciertos hechos que nos hacen presumir que sí ha aceptado, que sí ha consentido el contrato. No está diciéndolo nada de manera, no está haciendo y diciendo nada de manera verbal y no está haciendo ni diciendo nada de manera escrita. Pero de forma tácita, con los actos, con los movimientos que realiza, con la conducta que asume, entonces hace presumir que ha habido un consentimiento tácito. ¿Ya? Es importante que tomemos en cuenta ese aspecto, chicos. Y fíjense, ahí está la libertad contractual de lo que hablamos cuando veíamos la clasificación de los contratos. ¿De qué contratos hablábamos con respecto a la libertad contractual? Típicos y atípicos, ¿cierto? ¿Qué es la libertad contractual? Se entiende, dice que es una extensión del derecho humano de la libertad, ¿sí? Es el principio de autonomía de la voluntad que tiene una persona reconocida por el Código Civil. Por otro lado, dice, consiste en la libre determinación del contenido de los contratos o en acordar contratos diferentes a los ya comprendidos en la norma. Fíjense que puedo, bajo esta figura de la libertad contractual, que es un principio, puedo hacer cualquier contrato que sea necesario. Lógicamente, siempre que no sea contrario a la norma, ¿cierto? Porque si es, ese contrato va a ser declarado ilegal. Ahí está la libertad contractual. Si no conozco, no sé de algún contrato que se me ha solicitado, entonces, ¿qué hago? Puedo elaborar un contrato diseñado en el marco de la libertad contractual, pero siempre cuidando, ¿sí?, lo que ha podido pasar o lo que puede pasar en virtud de ejercer la libertad contractual. Ahí está. ¿Cuáles son los presupuestos de la libertad contractual? Lo que podría ser o no es. Es el resultado del libre debate entre las partes, no impone ninguna. El contenido del contrato, dice, puede ser fijado por las partes a su voluntad. Sí, habría que ver si han respetado esa libertad. Facultad de derogar normas dispositivas o supletorias puestas para contratos nominados. Fíjense, se dedican al contrato nominado. Autodisciplina, disciplina del contrato fijo por las partes, contrato normativo, más que las cláusulas y las condiciones, lo que va a mandar es el contrato que ustedes puedan manejar. En ejercicio libre del principio de libertad contractual. Fíjense que apenas hemos abordado el requisito del consentimiento como requisito esencial del contrato. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda, alguna curiosidad? Todo está en... Ya. Fíjense, como hace un momento les decía, aplicando el principio de libertad contractual, puedo elaborar, puedo celebrar cualquier contrato. Cualquier contrato. La condición, el límite de lo que establece la libertad contractual es precisamente lo que las leyes digan, lo que las leyes prohíban. Puedo hacer el contrato, puedo redactarlo, pero todo el contenido debe pasar por una revisión. ¿Sí? Porque si me baso en el principio de libertad contractual, tengo que demostrar por qué, cómo. Durante tantos años, ¿sí?, he estado ejerciendo cierto tipo de contratos sin perjudicar el interés de nadie. ¿Qué quiere decir? He estado en el margen, en el marco más bien de lo que establece la
ley civil, el Código Civil. Esa es la libertad contractual. Puedo hacer cuanto contrato sea necesario. Lo único que voy a respetar es que no se salga del marco de la ley. Mientras tanto, el principio de la libertad contractual me va a permitir suscribir cuantos contratos sean necesarios. ¿Ok? Bien, a ver. Vamos a quedar aquí para poder entrar al momento y lugar de formación del contrato. ¿Alguien tiene alguna duda en los requisitos esenciales de messineo o en los elementos accidentales, chicos, o está comprendido? Está correcto, doctor. ¿Ya? No es difícil. Lógicamente, los requisitos esenciales del contrato según messineo nos sirven para hacer una comparación en lo que respecta a qué dispone el Código Civil con respecto a los requisitos del contrato. Y fíjense que vamos a aterrizar simplemente en 2 requisitos, mejor dicho, en 5. En cambio, messineo nos propone a 7 requisitos. ¿Cierto? Después, messineo usa los elementos accidentales como la condición, el término, la seña, la cláusula penal y todo aquello, que no necesariamente deben sí o sí ir en el contrato. Son accidentales porque se va a presentar ciertas contrataciones que van a meditar de que se auxilien de estos elementos accidentales, que le pongamos término, que le pongamos condición y todo aquello. Entonces no es nada difícil. Y estamos entrando ya al tratamiento y estudio de los requisitos que nuestro Código Civil sí prevé, sí señala. Y su mejor manual de consulta va a ser el Código Civil en el libro de contratos. ¿Ok? Bien. Estamos a 2 minutos y medio para terminar la clase. No existiendo ninguna pregunta, no se preocupen, chicos. No sé si les han pasado ya sus usuarios, contraseñas de Moodle. ¿Qué dicen? Sí, doctor, pero no sé si a la mayoría. Sí, hay Yo aún no algunos. tengo, doctor. Sí, 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 yo creo sí que en mandó, estos. doctor. Perdón, Kendall, ¿qué decías? Que sí mandó, doctor. Bueno, en mi caso me mandó, pero no me permite ingresar a la plataforma. No sé si me mandó el usuario equivocado o es de la plataforma el error. Yo voy a revisar también para poder ya levantar las grabaciones y todo lo demás. Cualquier cosa la próxima clase me comentan para poder corregir ese detalle, ¿listo? Como ya tenemos también el usuario y contraseña, entonces yo voy a ir elevando todo el material para que ustedes cualquier momento puedan tener acceso. ¿Les parece? Está bien, doctor, gracias. Listo, Sí, chicos, doctor. entonces quedaremos acá. Por favor, no olviden los que faltan registrarse en el chat de la grabación. Registren sus nombres completos para poder verificar la asistencia. ¿Listo? Muchísimas gracias y nos estamos viendo en nuestra clase del día sábado directamente. Está bien, doctor. Buenas noches. Listo. Buenas noches, chicos. Que estén bien.